Buen día, una de nuestras suscriptoras nos escribió el siguiente ejercicio para desarrollarlo, entonces aquí va. Un arquitecto construye una rampa de 8 metros de largo contra una pared formando un ángulo de 38 grados respecto al piso, como se ilustra ahí en la imagen. Y a partir de este planteamiento se realizan tres preguntas. A. ¿Cuál es la altura de la rampa? B. ¿Cuál es la distancia entre la base de la rampa y la pared? Y C. ¿Cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Listo. Este tema está enmarcado dentro de razones trigonométricas. Entonces vamos a desarrollarlo a partir de esta situación. Recordemos que las razones trigonométricas aplican para triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto, como el que estamos observando aquí en la imagen. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto, recuerden, es decir, de 90 grados, podemos aplicar las razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Pues recordemos: seno del ángulo igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, ahí están las opuestas, pero no vamos a profundizar en ello porque con estas sencillas razones trigonométricas, con las principales, se puede dar solución al ejercicio. Entonces vamos a ir resolviendo punto por punto. Entonces vamos a arrancar por el A. ¿Cuál es la altura de la rampa? Entonces me están preguntando por esta alturita, por la que está acá. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Me está dando 38 grados y me está dando la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo. ¿Qué otros valores me da? Me está dando el ángulo de 90 grados, porque cuando miremos un cuadrado en la base del triángulo, eso indica que es de 90 grados. Las incógnitas en este caso son el cateto opuesto a 38 grados y el cateto adyacente. Este valor viene siendo el cateto opuesto a 38 grados, claro está. Y para 38 grados esta medida de este lado viene siendo el cateto adyacente. Listo. Entonces me están preguntando, en otras palabras, por el cateto opuesto a 38 grados, que en este caso vamos a usar seno. ¿Por qué seno? Porque el seno me relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo. Tenemos el ángulo, tenemos la hipotenusa y pues podemos calcular el cateto opuesto, en cuyo caso, reemplazando los valores, quedaría seno de el ángulo que nos dan, que en este caso son 38 grados, es igual al cateto opuesto, que es la incógnita, lo vamos a dejar acá en rojito, que es nuestra incógnita, y el otro valor conocido es la hipotenusa, que en este caso vale 8 metros. Listo, entonces tenemos que despejar cateto opuesto. Entonces lo que le está estorbando, por así decirlo, al cateto opuesto es la hipotenusa, que la está dividiendo. Entonces esa va a pasar ahora a multiplicar, es decir, que nos quedaría 8 metros por el seno de ¿cuánto? De 38 grados, es igual al cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es igual a 4,92 metros, es decir que ya respondimos a la pregunta número 1, a la pregunta A, que es ¿cuál es la altura de la rampa? Entonces la respuesta es 4,92 metros. Ahora vamos a responder la B, es decir, ¿cuál es la distancia entre la base de la rampa y la pared? Dicho de otra manera, nos están preguntando por el cateto adyacente al ángulo 38. Entonces vamos a ver cuál nos relaciona el adyacente con los valores conocidos. Podemos usar ya tangente o podemos usar coseno, porque coseno nos relaciona el adyacente, que es el que quiero conocer, tengo el ángulo y también conozco la hipotenusa. También podría hacerlo por tangente porque conozco ya el cateto opuesto, que fue la primera respuesta que encontramos. Y pues el cateto adyacente habría que despejarlo. Entonces vamos a hacerlo en este caso por coseno del ángulo. Coseno de el ángulo que nos están dando, que en este caso es 38 grados nuevamente, igual a la incógnita, que la vamos a colocar acá en rojito. Nos va a quedar cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa ya es un valor conocido, que es de 8 metros. Entonces pasa igual que en el mismo caso, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Nos va a quedar 8 metros por coseno de 38 igual a la incógnita.
Realizando los procesos encontramos la respuesta, nos da 6.3 metros, es decir que la distancia entre la base, es decir este punto, y la pared de aquí a aquí es de 6.3 metros. Entonces aquí lo ponemos, respuesta 6,3 metros. Listo, vamos ahora a responder la última pregunta, la cual corresponde a cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared. Listo, esta es la pregunta más fácil. Dice cuál es la medida del ángulo entre la pared y la rampa. Hay que recordar que la suma interna de un triángulo, es decir, que si yo tengo un ángulo A más un ángulo B más un ángulo C, siempre en un triángulo rectángulo o en cualquier tipo de triángulo es igual a 180 grados. Aparentemente únicamente nos están dando el valor de 38, pero esto es falso porque al ver un cuadradito me está indicando que es un ángulo recto, es decir, de 90 grados, es decir, que ya tenemos que un ángulo vale 90 grados, el otro vale 38 grados y pues vamos a colocarle C a ese ángulo, que es el que no conocemos, debe ser igual a 180 grados. Entonces aquí podemos sumar 90 más 38, nos va a quedar 128, más C es igual a 180 grados, la medida del ángulo C. Es decir que la medida de este ángulo aquí es igual a 180 grados menos 128, cuyo valor es 52 grados. ¿Cómo podemos comprobar si es correcto? Pues sumando los tres ángulos, es decir, sumando 90 más 52 más 38. Esto efectivamente nos da 180 grados. Quiere decir que la medida del ángulo entre la pared y la rampa, o sea, este ángulo de aquí, este ángulo que se forma acá, es de 52 grados. Y de esta manera solucionamos las tres preguntas planteadas en nuestro problema. Este problema tiene que ver con razones trigonométricas, no lo olviden, las razones trigonométricas únicamente aplican para triángulos rectángulos. Bueno, entonces espero que haya sido de ayuda este video y no olvides que el Cucho colabora.